Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad de la provincia de Cádiz. Hoy con un formato especial. En el primer bloque del Café del Correo tenemos con nosotros a un invitado especial, a Manuel María de Bernardo, ex alcalde de San Fernando y ex concejal del Ayuntamiento de San Fernando, con el que vamos a debatir, vamos a preguntarle acerca de la resolución del Tribunal de Cuentas sobre el dinero distraído de la Caja Municipal durante años. La resolución de este Tribunal de Cuentas establecía una serie de responsabilidades para los funcionarios responsables de la Caja, para los funcionarios que deberían haber supervisado el funcionamiento de la Caja y para los exalcaldes Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo. A raíz de esa resolución, si tú ves que yo me equivoco en algo, tú me interrumpes, ¿eh? A raíz de esa resolución, Manuel María de Bernardo presentó su dimisión como concejal que era de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Fernando y hoy está aquí invitado por el Café del Correo para hablar de esa situación. Están también con nosotros algunos de los contertulios habituales de este programa: José Antonio Aldeiturriaga, Diego Boza y Enrique Montiel. Y si quieres alguna introducción, por si yo he dicho algo para precisar. Solo vamos. No sé muy bien si se puede calificar de sentencia o de resolución lo que ha dictado el Tribunal de Cuentas. Es un informe, ¿no? No, es una sentencia, una sentencia como tal y sí, un matiz a tu introducción, ¿no? Lo que es mi renuncia al cargo de concejal. Yo la tenía decidida desde que decidí, acertado o equivocadamente, continuar en la corporación una vez perdido las elecciones municipales. Creí que era mi responsabilidad aguantar hasta el final. Como comprenderás, no me ha hecho mucha gracia el que tardara tanto la resolución y una decisión que tomé, como otras que puede ser criticable o no, pero entendí que tenía que aguantar hasta el final. Evidentemente esperaba otra sentencia final y en cualquier caso mi dimisión lo conocían mis personas allegadas, gente cercana también, otra gente la suponía, pero en cualquier caso me hubiera ido igual. Evidentemente me hubiera ido más contento, ¿no? Es obvio. Bueno, pues después de esta aclaración por parte del exalcalde de San Fernando, abrimos un turno y Diego mismo, que... Bueno, yo me planteo, ya en esta mesa lo he comentado en varias ocasiones y se lo comento al interesado, nunca terminaré de entender por qué el señor de Bernardo volvió a presentarse a las elecciones, incluso al volver a presentarse y después de los resultados que obtuvo, que fueron francamente malos, no dio este paso que ha dado estos días de retirarse. Y en eso yo creo que podemos distinguir dos cuestiones. Por una parte, me gustaría que explicara o que diera su versión sobre qué pasó, o sea, porque creo que es el primer punto: cómo desaparecen tantos millones de euros de una caja, cómo eso ocurre, si no había ningún informe en sentido advirtiendo de esa posibilidad, porque según parece todo era un problema de desastre organizativo. Y por otra parte, él se presenta a las elecciones, pero con posterioridad, cuando todo esto ha saltado, también concurre como candidato a la Secretaría General del Partido Andalucista. ¿En qué situación, visto ahora con perspectiva, en qué situación habría quedado el Partido Andalucista si en este momento hubiera tenido que dar el mismo paso? Y hasta qué punto una persona, ¿no crees que, yo entiendo que es un error, algo parecido a lo que ocurría con un GT con Salvador Mera, aunque con diferencia, porque por supuesto él nunca ha estado imputado, sí, pero bueno, para la opinión pública en este momento también habría sido un golpe duro del partido. ¿Por qué tomaste la decisión de presentarte en ese momento? Mira, te cuento, en principio tenemos casi los 20 minutos con la primera pregunta. Intentaré ser breve. Yo decir que evidentemente esas preguntas que tú has comentado, esas dudas, yo he estado siempre abierto a cualquier medio de comunicación que haya querido preguntarme, a cualquier mesa redonda, a cualquier tertulia. Luego, si es la primera vez que tengo la oportunidad de hacerlo aquí, nunca me he negado a una entrevista ni a ningún debate. No me negué a partir del 1 de abril de 2009, que fue cuando se descubre el robo, para intentar dar mi versión de los acontecimientos, ¿no?
Evidentemente hay algunas de las cosas que has comentado. Yo hoy, pues me alegro de haber perdido el Congreso del Partido Andalucista, por pocos votos, por 17 votos. También la caja tuvo algo que ver, me seguirá el resto de mis días. Me alegro de haber perdido. Lo cierto es que nunca pensé que lo irracional de esta sentencia podría llegar, porque para mí es irracional lo que contiene. No digo irracional el castigo electoral de los ciudadanos, que lo puedo entender más o menos. También, si por ese castigo electoral fuera, hoy pues prácticamente tendrían que salir muchos partidos nuevos a presentarse a unas elecciones generales y autonómicas. No sé si esos partidos recibirán el mismo castigo que proporcionalmente yo recibí, y en este caso con casos de corrupción latente, como están saliendo, y en el mío con un caso no de una corrupción, sino de robo, ¿no? Aunque también entiendo las dudas de primer momento de los ciudadanos, y entiendo, bueno, pues que yo fuera investigado por la policía era obvio y era lógico después de aquel acontecimiento, ¿no? Luego, yo no me negué nunca a dar explicaciones sobre lo acontecido, nunca me he negado, no creo que nadie haya podido decir que María de Bernardo se haya negado. Quizá evidentemente pues me equivoqué a lo mejor de estrategia comunicativa con práctica total seguridad, ¿no? Evidentemente lo referente al hecho concreto en sí, ¿no? Informe nunca hubo de nada, ni advertencia de nada, ni de los controles internos ni de los controles externos, y si quiere después por parte del moderador o por parte de alguno de los contertulios podré explicarlo más detalladamente. Nada, el alcalde está aquí están los informes internos, cero advertencia, y aquí están los informes externos y órganos supervisores, cero advertencia, y el alcalde está en medio. Y no estoy de acuerdo con lo que se habla de desastre organizativo, ¿no? Evidentemente ha habido un robo en la caja y evidentemente pues habría mal funcionamiento de la tesorería municipal, ¿no? Pero no del ayuntamiento en general, ¿no? Como tal, ¿no? Yo me presenté primero porque creía en mi total ausencia de responsabilidad en el caso, porque, bueno, pues entendíamos, así lo entendimos desde el partido, que quizá la forma de mantener el espacio electoral del Partido Andalucista en San Fernando, no de cara a esas elecciones, que yo sé desde desde el día 2 de abril prácticamente, cuando me da tiempo a analizar un poco más las cosas, tengo claro que evidentemente no voy a ganar las elecciones, y soy consciente. Entendíamos electoralmente que era la forma de aguantar un poco el tirón, esperábamos que el castigo político del pueblo de San Fernando tampoco fuera tan grande, eso sí es cierto, y después en esa línea yo sí asumí mis responsabilidades políticas como las entendía, y cada uno es libre de valorarlas, ¿no? Porque es un concepto etéreo, ¿no? Yo en el discurso de investidura del señor Loaiza como alcalde, evidentemente el discurso de aquel día no era el mío, ¿no? Era el de Pepe, ¿no? Pero ahí dejé clara mi testamento político en esa intervención. Quien lo relea o lo escuche de nuevo lo puede ver, porque días después, minutos después, horas después, no me acuerdo exactamente, yo renuncié a la primera secretaría local del Partido Andalucista y renuncié a encabezar el grupo municipal andalucista, con lo que renuncié también al posible acuerdo de gobierno de la primera tenencia de alcaldía, que legítimamente me hubiera correspondido, en razón, si se hubiera querido, y di todos los pasos atrás y me quedé de concejal de base. Evidentemente no formo parte, ni no he formado parte ni de la Junta de Gobierno local, ¿no? Pero entendí que tenía que quedarme de concejal del Partido Andalucista hasta el final, porque en cualquier caso el Partido Andalucista tenía que salir libre de esto. Si era con mi persona, libre de todo, mejor, y si era con mi persona en este caso, pues condenada por la sentencia del Tribunal de Cuentas como responsabilidad subsidiaria, te acuso de no vigilar lo suficiente, es lo que dice la sentencia, espero que algún día el tribunal lo aclare, y lo hice sin necesidad, porque muchas personas, las que están en esta mesa, saben que yo, pues evidentemente, al minuto siguiente yo he presentado mi dimisión, y el mismo día que presenté mi dimisión, a las 11:25 de la mañana, el pasado martes, a las 11:26 pedí el documento de reingreso a mi puesto de trabajo. Es más, el no haber presentado la dimisión en aquel momento me ha coartado la posibilidad de poder volver a otra actividad que yo tenía paralela a la política y que seguí ejerciéndola mucho tiempo, durante que estuve de alcalde, de profesor universitario asociado a la Universidad de Cádiz, a la que por las circunstancias de los recortes pues ya no puedo volver, ¿no? Por lo tanto, fue una decisión meditada, una decisión, se puede entender o no, estoy de acuerdo, y es criticable, por supuesto, y opinable, pero sí le digo que ni por necesidad personal de sustento pecuniario, porque es más, creo que anecdóticamente gano 120 euros más al mes en mi puesto de trabajo a partir de ahora, sino como decisión política, porque creía que tenía que aguantar hasta el final, hasta que esto quedara claro. Evidentemente me puse esta fecha y así, ojalá hubiera sido la sentencia en positivo. Y si no, bueno, pues voy a seguir peleando hasta el final. ¿Tú quieres repreguntar? No, solamente... No sé si te he contestado la parte entiendo la participación, o sea, entiendo.
he oído y no comparto, pero comprendo el posicionamiento en el sentido del ayuntamiento, pero creo, no sé si no he entendido por qué se vuelve a presentar, o sea, por qué se presenta como candidato. Porque en aquel momento no podía salir corriendo por un lado y estratégicamente entendíamos que más una mayor... pero me refiero al partido, a la secretaria del partido. No, te lo digo, porque, vamos a ver, creo que te lo he dicho, ¿no? Porque estratégicamente entendíamos, y así se entendió desde la organización, que conmigo al frente los resultados podían ser mejores, y es más, hay que polarizar en mí la creencia o no de esa responsabilidad, abriría un debate en la ciudad que centraría más en mí el mismo, y por lo tanto habría más posibilidades de unos mejores resultados electorales. Y porque evidentemente desde la conciencia tranquila y desde lo que hoy afirmo y estoy convencido de ello, ¿no? La ausencia total de responsabilidad, no de Manuel María de Bernardo, ni de Antonio Moreno, que también, y por supuesto de los dos, ¿no? Sino de cualquier alcalde que se encontrara en una situación similar, ¿no? Repito, cuando tiene todos los mecanismos de control interno funcionando, que no le advierten, y cuando responde ante las obligaciones legales de todos los mecanismos de control externo. Si alguna de las dos cosas, si yo no rindiera cuentas a la Cámara de Cuentas todos los años, al Tribunal de Cuentas todos los años, a la Intervención General de la Administración del Estado todos los años, a la Consejería de Economía y Hacienda todos los años, y si yo no tuviera cubierto el área económica del ayuntamiento por los puestos que me marca la legislación, como algunos de los que estamos en la mesa sabemos que ha habido importantes instituciones en la provincia de Cádiz que no han tenido cubierto por habilitados nacionales los puestos de interventor y tesorero. Ahí sí podría haber una cierta responsabilidad, pero yo, teniéndolo cubierto arriba y teniendo cubierto abajo y cumpliendo con lo de arriba, entiendo que hay una absoluta ausencia de responsabilidad, ¿no? Y lo mantengo y espero que algún día... Hay gente que lo ve así, hay otra gente, desde el desconocimiento, creo yo, del funcionamiento de una administración, que no lo ve así, pero bueno, en cualquier caso cada uno es libre de pensar, ¿no? Enrique. Sí, bueno, yo quería dejar al margen de mi pregunta todo lo que es interpretativo, lo que es opinable, para centrarme en una cuestión que te ruego que me contestara afirmativo o negativamente para una segunda pregunta, ¿no? El Tribunal de Cuentas en su fallo dice que no tomaste las medidas necesarias para evitar el robo. Sí, dice eso, ¿no? Dice eso, y tú dices que no te dice qué medidas son. Medidas son las evidentemente, las que hay que tomar, las que tiene que tomar un alcalde. Sí, entiendo tu argumentación. Dígame usted qué medidas yo no he tomado. No he tomado. Entonces creo que es importante que las hubiera dicho. Entonces yo sobre ese particular te pregunto lo siguiente, y contéstame si puede, sí o no. Si hubieras puesto una oficina de una entidad financiera, bancaria, en el ayuntamiento, para que no llegara a la caja de efectivo dinero en efectivo, ¿se hubiera producido el robo? Hombre, es obvio que si hubiera una oficina bancaria, pues no se hubiera producido el robo. Y entonces la pregunta... Permítete. O sea, no. No, o sea, está claro. No. Pero es obvio que la ley no obliga a eso. Bien, sí, ya. Yo no hablo de la ley, estoy hablando de... O sea, si pones en el ayuntamiento... Que el 70% de los ayuntamientos no la tenían en aquella época. Bien, si pones una oficina dentro del ayuntamiento, desde luego el robo no se produce desde que tú pones la oficina. Evidentemente. Porque ya no llega. Bien. Es obvio. Pregunto, ¿por qué no lo hiciste? Pues muy fácil, porque no había ninguna previsión de que eso fuera necesario, porque no fue una exigencia de nadie, porque la ley no obliga, porque entendíamos que era para determinados pagos del ayuntamiento, se entendió así, era importante tener para pagos pequeños del ayuntamiento, para temas sociales sobre todo, de temas de emergencia social y para algún que otro, para ingresos de ciudadanos mayores que no estaban acostumbrados. Estamos hablando del año 2000, hace ya casi 10 años, 2003 cuando empezó el robo, yo 2005. Y por lo tanto, porque nunca nadie me pidió que se cerrara la caja. Eso que se ha hablado tanto, nunca. O sea, no sé, en los gobiernos donde tú has estado, ni con Antonio Moreno, ni cuando tú presidiste, tampoco, en ningún momento nadie lleva a la Junta de Gobierno o a tu ánimo el hacer allí tal. Nadie lo lleva. Y eso es tan verdad como que estamos aquí los cinco sentados. Y por lo tanto, siempre teniendo claro que había una protección. Es decir, si me permite, los medios técnicos y los sistemas informáticos, si este es el tope de medios... Es que ahí de donde yo no... No, pero es que es importante que los ciudadanos lo sepan. Es decir, de no haber medios, de no haber sistemas, de no poderse pagar los impuestos en los bancos, el ayuntamiento aprueba unas ordenanzas fiscales y una normativa que obliga al pago de todos los impuestos por los bancos y que permite una pequeña excepción para situaciones extremas o para situaciones puntuales. Por lo tanto, eso es
una parte que tenía que afectar al 1% de los ingresos municipales. Luego, por supuesto, evidentemente claro, bajo la supervisión. Queda claro, ¿no?, que la ley no te obligaba a tener eso, pero queda claro también de que si hubieras puesto una, como pasó, por ejemplo, en Cádiz, en Cádiz se puso la oficina pero mira, pero le cuento, pero es que entonces la pregunta final, es que en el 70% de los ayuntamientos no había caja, entonces después se ha puesto en todo. La pregunta final que te hago es si estás arrepentido de no haber adoptado esa medida que hubiera impedido porque el robo. nadie me la recomendó nunca, nadie me la exigió, nadie me la pidió. Retrospectivamente tampoco, porque es obvio que en aquel momento yo entendía, cuando estaban todavía personas mayores que no querían pagar por banco, cuando había la necesidad y los instrumentos informáticos habían avanzado, pero no lo suficiente, y si un asistente social tenía que conceder una ayuda de 40 euros para lo que sea, no quiero hablar, pero es que es cierto, para eso, pues que se pudiera pagar los 40 euros, se pudiera el ciudadano, la persona mayor, que no todavía gente que no tenía cuenta bancaria, es verdad, hay gente que no pagaba cuenta bancaria, que pudiera, ese era el objetivo de la caja, y las decisiones políticas que siempre se tomaron fueron encaminadas a eso, a mejora de medios informáticos, se firma el convenio de recaudación con la Diputación Provincial de Cádiz. A los 3 meses empieza a moverlo de yo ser alcalde, y Antonio previamente había firmado un convenio con la oficina de Caja Sur para centralizar el 99% de los ingresos, pero nunca nadie, no hay un informe, no hay un acuerdo, no hay una advertencia, no hay una recomendación, podemos darle el calificativo que sea, de ningún documento que recibiera este alcalde, y entiendo que Antonio tampoco, por supuesto, este alcalde, sobre la necesidad de cerrar la caja. Nunca la hubo. Es obvio que si no está la caja abierta, pues no viene robado, pero yo creo, bueno, un niño de 2 años lo entiende, ¿no? Es obvio. Yo no me arrepiento de no haber tomado una decisión sobre la que nunca, porque lo que sí tengo claro, y ahí está la evolución de los medios técnicos de las decisiones tomadas, es que las ordenanzas fiscales estaban aprobadas para que el 100% de los ingresos se pudieran hacer por banco. Y si venía una persona mayor, déjale pagar los 50 euros de la basura o del IBI, que no quiere ir al banco por lo que sea. De esos matices, y si hace falta pagar eso de ahora para dentro de 5 minutos, páguese. Se hizo un reglamento de regularizar los anticipos de caja a la hora de que algún funcionario tuviera que manejar algún dinero. Se regularizó, se hizo un plan de disposición de fondos municipal, por lo tanto se hizo todo lo que se recomendaba y lo que técnicamente era oportuno. Que si se hubiera cerrado la caja no hubieran robado, y aquí se hubiera acabado el debate, y eso es obvio, ¿no? Eso es obvio. Alday. Bueno, comentando un poco lo que tú has dicho, Manolo, el principio de confianza que debe tener un alcalde con los técnicos. Perdón un momentito, José Antonio. No hablamos de confianza. Aquí no es cuestión de confianza, es cuestión de legalidad. Claro, pero principio de legalidad. Es lo que hemos estado hablando no en otras ocasiones. No es confianza, la necesidad, digamos, de que quienes son los que tienen que controlar la legalidad de todo el proceso son los cuerpos nacionales, que son fundamentalmente el interventor, el tesorero y el secretario general como general legal. Pero también estábamos hablando, y una de las dudas que estuvimos comentando era el hecho de que, porque esto lo estuvimos comentando la semana pasada, era el hecho de que tú, aparte de ser, antes de ser alcalde de San Fernando, antes habías sido delegado de Hacienda. Y diputado de Hacienda. Y diputado de Hacienda, vicepresidente de la Diputación y delegado de Hacienda. Con lo cual no era un neófito en el tema del funcionamiento de la caja. No, perdón, del funcionamiento, no. Del control presupuestario. Es que hay una diferencia entre el día a día de una oficina que está en una punta distinta del alcalde, hay un matiz importante, a lo que es, yo no soy neófito en control presupuestario, en niveles de endeudamiento, en capacidad de ahorro, pero tú en tienes que hacerte caso de los informes que te pasan. Pero en margen de tú no ibas todos los días, porque lo que estábamos comentando, la experiencia que yo tengo, tú sabes que yo estuve 1 año y medio de concejal de Hacienda en Puerto Real, es que a mí todos los días me pasaba en el parte de caja el tesorero, y yo tenía que firmarlo, con lo cual yo no podía poner en duda ese documento, con lo cual... Si hubieran estado robando, hoy sería tu responsable también subsidiario. No te quepa la menor duda. Es, por ejemplo, lo que hemos estado comentando. Eso, por lo menos, ya prescrito, ¿no? No, el problema es que, por ejemplo, ahí hay que tener muy claro cuáles son las funciones de cada uno. Y el papel del alcalde de cada uno en la organización económica de un ayuntamiento. Efectivamente. Yo estoy de acuerdo en el hecho de que hay una clara situación de
indefensión por parte de los políticos, en este caso de los responsables políticos, porque tienen la obligación de hacerse cargo de los informes que le van pasando. Y había una duda, que ahora la has resuelto tú, sobre si había previamente, a este 1 de abril del 2009, algún informe en el que te advirtieran sobre irregularidades, aquí, sobre lo faltas. único que hay es la competición. En la época de Antonio, en 2003, yo eso me he enterado después, evidentemente, porque yo en aquella época estaba de vicepresidente de Diputación, estaba de concejal, pero mis labores las decía que en 2003, cuando se firma el convenio con Cajasur, que he comentado yo antes, hay una recomendación del entonces tesorero, claro, de continuar el proceso. Recomendación que se queda en ese folio y que la delegada de Hacienda y Antonio me dicen que durante los 2 años después no reciben ninguna petición más al respecto, y por supuesto cuando yo llego en el 2005, no preguntando por eso, yo por eso he preguntado cuándo salió ahora el tema, ¿no? Claro, nunca he tenido yo nada, y yo te puedo asegurar que informes ahí suficientes. Pero mira, José Antonio, un tema que, cuando uno manda las cuentas a los organismos supervisores, supuestamente le debe de llamar la atención ese volumen exagerado. Claro. Tiene que saltar alguna alarma. Claro, es lo que yo voy. Es decir, ¿de qué vale entonces mandar las cuentas? Claro. Cumplir con el precepto del artículo 33. Porque si se mandan, y eso era tan exagerado como evidentemente era, cuando se conoce todo esto, está muy bien verlo de atrás. ¿Cómo es que no le llama la atención a la Cámara de Cuentas, ni al Tribunal de Cuentas, ni a los órganos supervisores, que la partida 001 del ordinal de caja tenga 3 millones de euros? Y después 4, y después 5, y después 6, un año, otro año, otro año, otro año. No le llama la atención ni a los que las elaboran, no le llama la atención a los que las supervisan, eso supuesto que, y dice el Tribunal de Cuentas, que a mí me tenía que haber llamado la atención. Y yo explico eso muy sencillo, creo que lo he dicho 1000 veces, y por lo tanto, eso es una línea entre un paquete de 2.500 folios, sí, lo que yo reconozco que no las he mirado. Pero vamos, lo reconozco abiertamente. Si esa es mi culpa, eso lo dije a la jueza. Entonces, entre 2.500 folios. Por lo tanto, pero no esa. ¿Y por qué no miro la siguiente? ¿Y por qué no miro la línea del folio 114? ¿Y por qué no la del folio 33? Cuando hay todo un proceso de elaboración de cuentas, de punteo, de supervisión, de fiscalización, que lleva estos 2.500 folios. Manolo, yo quería llevar el tema al ámbito de la responsabilidad política. Sí. Ahí estamos hablando de la organización de la gestión de la Hacienda y tal, de la responsabilidad política, que tú crees o tú defiendes que tú no tienes responsabilidad política. Política, bueno, ahora te responsabilidad política. Yo hablo de responsabilidad política. Responsabilidad penal, en esta tertulia al menos jamás nunca nadie ha puesto en duda. Pero me podría haber invitado antes, ve 4 años y medio hablando del robo y no se me ha invitado nunca a hablar de jamás, nunca nadie, en el ámbito de lo penal, ¿no? En el ámbito de la política, que tú sostienes que no tienes ninguna responsabilidad política, entonces yo te preguntaría, si, y ahora no puedes decir, si se robasen, o sea, si desapareciesen en la administración del Estado 7.000 millones de euros, que es el proporción, por sacar una proporción más o menos, ¿no crees que el gobierno tendría que dimitir? O alguien del gobierno. Vamos a ver, te cuento. Yo, el tema de responsabilidad política, vamos a ver cómo soy capaz de transmitirlo. Lo que tengo claro es que no tengo responsabilidad subsidiaria, administrativa, como es la sentencia que ha venido. Eso lo tengo súper claro. En cuanto a responsabilidad política, entendía, la ejercí, que tenían que los ciudadanos posicionarse. Y evidentemente en el momento que se posicionaron, el concepto de responsabilidad política, yo las asumí del tirón. Tardé un minuto, Tardé la estrategia de mi partido a la hora de la negociación con el pacto con el Partido Popular, que era que yo tenía que ser leal ante mi partido a que mi decisión, si no yo la noche electoral renuncio a la primera secretaría y a lo que viniera después, la misma noche electoral. Y yo renuncié cuando llegó el momento, cuando estratégicamente en las negociaciones que estábamos llevando para el acuerdo de gobierno, estaba todo, en ese momento hago yo la salida y yo asumo la responsabilidad cuando los ciudadanos me la piden en el concepto a través de los votos. Me dicen, usted no puede seguir. Repito, no sé las que se asumirán o las que asumirán los ciudadanos en todo este mare magnum de cosas que estamos viviendo en estos 2 años. No sé quiénes las que se tomarán. Pero yo las asumí cuando creí que tenía que asumirlas. Yo creí que tenía que llegar hasta el final. Y políticamente las asumí en el momento en el que pierdo las elecciones. Porque en ese momento, como tú comprenderás, es más difícil quedarse de concejal de Bages bajo los principios que me quedé que irse a su casa
cuando lo fácil es irse a su casa. Enrique, si me permiten. Y esa fue la voluntad. Entonces, evidentemente, a partir de ahí, bueno, pues comprendo que no, y es discutible. O sea, yo comprendo que la asunción de las responsabilidades políticas como tales es discutible. Y yo no voy a decir yo veo aquí, he visto siempre tres partes, ¿no? Por una parte, te veo a ti como persona que, bueno, que vamos, esto no se lo deseo a nadie. Lo que te cayó encima, evidentemente, fue muy gordo. Tú eres el alcalde en el momento en que se hace público todo y de alguna manera hereda una situación terrible, y esa es una parte que es muy importante, de la que se ha hablado bastante, ¿no? Hay otra parte que el Tribunal de Cuentas ha definido como de negligencia gravísima, que es la situación que se produce en la delegación de Hacienda, ¿no? No en la tesorería. La tesorería, bueno, la tesorería depende de la delegación. Claro, no, de toda la delegación del alcalde. Sí, pero no existe una delegación docente aquí y la tesorería aquí. No, bueno, vale. Y después hay una tercera parte, que es la que a mí me gustaría que tú te pronunciaras, que tú dijeras algo, ¿no? Esa tercera parte se llama la ciudad de San Fernando. La ciudad de San Fernando, los cañaillas nos hemos visto que nos han robado durante años y años, y ahora estamos perplejos en un cruce de responsabilidades políticas, mal funcionamiento o no mal funcionamiento, exceso de, es decir, o tu propia defensa personal, que me parece completamente normal y lógica, y me adhiero a lo que ha dicho Fernando, que yo lo he puesto por escrito. Jamás, yo no conozco a nadie que haya pensado o dicho que tú te has llevado un duro, nadie, pero sí conozco a mucha gente que pensaba que tú tenías alguna responsabilidad, puesto que eras el máximo responsable de funcionamiento y la administración del dinero de los ciudadanos. Entonces, yo no veo que, por ejemplo, te hayas dirigido a los ciudadanos diciendo: señores, perdónenme ustedes porque no he hecho, al parecer, lo que yo tenía que haber hecho para que esto no hubiera ocurrido. Porque los ciudadanos se han visto en una ciudad que se encogía y además estaba empobrecida. Veíamos que los jardines no se cuidaban, veíamos que la ciudad estaba sucia. Pero es que yo vivo allí, yo lo he visto. Sí, pero en eso no estoy de acuerdo. Bueno, entonces digo yo, a los ciudadanos, muchas obras que no se han podido acometer por falta de dinero. Pero no es el tema, claro, no es el tema. Entonces yo te pregunto, de cara a los ciudadanos, porque si entramos en el debate técnico de la intervención, de la tesorería, de no sé cuánto, tal, de las leyes, pero es importante que la gente el debate técnico, vale, pero has mirado a los vecinos, y has mirado la situación que verdaderamente hemos tenido de angustia, porque cómo nos pueden robar durante 8 años y que nadie se dé cuenta, los vecinos, ¿eh? Entonces, ¿tú qué le dices a los vecinos? ¿Cómo explicas? Yo he estado desde el minuto 1 dando la cara con mis vecinos. Yo he estado en todas, yo sé que has dado la cara. Asociaciones, están todas las entidades que me han pedido hablar de esto. He venido a todos los sitios donde me han invitado a hablar. Hay mucha gente que ha hablado y ha escrito mucho sobre mí, se ha debatido, y a mí nunca me han invitado a debatir delante de ellos, pero bueno, cada uno, es obvio, puede hacer lo que crea conveniente, ¿no? Yo, evidentemente, desde el minuto 0 fue una frustración aquello, desde el mismo día en que yo me entero. Aquello es un momento muy duro, que me toca a mí afrontar y que yo hoy todavía me pregunto cómo pudo ser. Y me toca a mí en aquel momento, cuando lo descubren los técnicos, el 1 de abril de 2009, cuando vienen a comentármelo. Entonces, ¿crees que a los vecinos se le ha dicho? Yo sí he pedido disculpas por eso, es lo que me afectara. Porque hay una cosa de la que no puedo pedir disculpas. Yo he adoptado un camino que se puede comprender o no. No he adoptado el de la estrategia de la política con minúsculas, sino adopté el de mi sinceridad, sea lógico o no sea lógico, y sea claro o no sea claro, el de mi honestidad, para poder mirar, porque yo sigo paseando por la calle, para poder mirar siempre a la gente a la cara. Y yo adopté el camino de informar de todo. Lo que no puedo es pedir perdón por algo que tenía que haber hecho que no hice, porque es que no sé qué tenía que haber hecho que no hice. Algo sería, ¿no? Claro, pues no lo sé. Algo sería, porque el hecho del robo es un hecho inevitable, ¿no? Que va, algo sería, no, porque yo puedo poner un ejemplo ahora mismo, aquí delante se monta un escenario, lo ponía ayer en una entrevista que me hacía el Diario de Cádiz, lo monta un escenario, personal municipal preparado, está vigilándolo un perito, también personal municipal, bajo las órdenes de un arquitecto supervisor. Sí. Viene el seguro a verlo, sí. Viene el seguro a verlo también, sí. Viene la Dirección General de Espectáculo a verlo, el alcalde firma la autorización, sí. Y mañana se cae ese escenario, sí. Y lastima a alguien, sí.
Yo no creo que el alcalde tenga ninguna responsabilidad, No, mire usted, y por lo tanto no puedo pedir disculpas. No, es que son sobre una responsables todas que las no. personas que han intervenido en el proceso. Hasta el que firma al final. Por supuesto. Es un concepto equivocado de la pero vida, Manolo, porque por lo tanto Manolo, todos los alcaldes entonces no pueden firmar nada. Perdona. El señor Aldeiturriaga no podía firmar un documento. Responsable no. Una cosa es la responsabilidad política que hablaba Fernando Santiago, que monta se puede valorar, pero pedir perdón por algo. El que monta el escenario, el que lo supervisa. Claro. Un escenario que está mal montado, puesto que se alcalde cae. Mal supervisado, puesto que se cae. No sé qué, porque se cae. Bueno. Y yo he nombrado a las personas que tienen No es que yo no he nombrado a nadie, es que son puestos con sus oposiciones, la administración del Estado. Yo no sé quién es el interventor general del Estado que fiscaliza las cuentas del Ayuntamiento de San Fernando. Claro para ti, ni sé quién es el economista del Tribunal de Cuentas. Lo para ti está claro que son responsables los técnicos. No, yo no he dicho eso. Me ha parecido. No, yo no he dicho eso. Una lectura que usted quiere dar equivoca la cosa. Yo no he dicho eso. No, que me ha he parecido, dicho que yo no soy responsable. Vale. Yo no he acusado en este mandato a nadie. Desde el 1 de abril de 2009 hasta no me he ha parecido acusado ahora, a nadie, me ha parecido ahora. Tampoco. Vale. Yo lo que digo es que el alcalde que firma esa licencia seguro que no es responsable. Eso sí lo tengo claro. Y lo digo por este alcalde, por el del PA, el del PP, el del PSOE, el de Izquierda Unida, el del partido que sea que se pueda encontrar en una situación similar. El que sea, y de la administración que sea, ¿no? Eso sí lo tengo claro. Porque no puedo pedir perdón sobre algo que no sé qué he hecho mal. El mensaje no sé qué he hecho mal. Soy responsable, los técnicos son responsables, no sé quiénes son responsables. No, yo no he dicho eso. Ese es el mensaje. Ese no es el mensaje, esa es una lectura que usted hace equivocada. Tenemos que terminar, no sé si quieres concluir. Sí, bueno, yo si tú me das un minutito Venga, más, un minutito para que concluyas. Primero te agradezco tu invitación al programa, me gustaría esto evidentemente para las horas de tinta y es un recurso fácil que no tenía nada que escribir, me había siempre para escribir para hablar del robo de San Fernando, ¿no? Pero que evidentemente, como digo, estoy a disposición de cualquiera que quiera aclarar cualquier cosa, que yo le pueda razonar, que yo le pueda explicar, que entiendo que asumí las responsabilidades, aunque como decía Diego, no las entendió, él entendía que tenía que haberlas asumido en otro momento. Admito que eso la gente lo pensara, pero te puedo asegurar que tenía claro cuándo me iba a ir, esperaba irme mejor, que voy a luchar contra esta lógica y que creo que esta sentencia crea un precedente peligroso en la administración pública. Creo que crea un precedente peligroso para otros alcaldes que estén hoy partiéndose la cara por traer trabajo para astilleros, o estén partiéndose la cara para conseguir una inversión para su ciudad, o estén buscando agentes económicos para salvar un equipo de fútbol, por decir algo, y que estén firmando una serie de documentos, ya sea una licencia de obras de un tablao, ya sea una ayuda social o ya sean las cuentas del ayuntamiento, ¿no? Pues, le damos las gracias a Manuel María de Bernardo, exalcalde de San Fernando, por haberse sometido a las preguntas de nuestros invitados. Damos por concluido este primer bloque del Café del Correo. Volveremos dentro de unos minutos, hablaremos del quinto gasero y hablaremos del acuerdo de pesca con Marruecos. Volvemos en unos minutos.